¿Listo? Bueno, acuerdos conjuntos. Este de acuerdos conjuntos sustituye la NIC 31 frente a los requerimientos de reconocimiento, presentación, información a revelar. Bueno, sobre la NIF 12, información a revelar sobre participación en otras entidades, también se emitió en el 2012 y reemplazó los requerimientos de información de la NIC 31. Se elaboró un estándar propio solamente para revelaciones en otras, por participación en otras entidades. La NIF 11 incorporó las guías contenidas en una interpretación relacionada con la SIC 13. Bueno, agrupó estas interpretaciones. Bueno, sí tenemos claro las interpretaciones, ¿no? Son, pues para las NIC se han emitido una serie de interpretaciones que son las SIC. Estas interpretaciones abordan temas muy específicos que no se contemplan en la generalidad de la norma, al igual que la CINIF en las normas internacionales de información financiera habla sobre estas interpretaciones. Bueno, el objetivo es establecer los principios para la presentación de información financiera por entidades que tengan una participación, y allí sí hablamos de participación, en acuerdos conjuntos que son controlados conjuntamente. Es decir, pues los acuerdos conjuntos se dividen el control sobre una inversión o sobre un fin específico. Aquí pues el caso de pronto más común es el tema de las concesiones, ¿cierto? Una concesión puede ser, puede presentarse como un acuerdo conjunto, bueno, una participación conjunta. Para cumplir el objetivo, la NIF define un control conjunto y requiere que la entidad que es una parte de un acuerdo conjunto determine el tipo de acuerdo conjunto en el que se encuentra involucrada mediante la evaluación de sus derechos y obligaciones y contabilice dichos derechos y obligaciones de acuerdo con el tipo de acuerdo conjunto. Entonces, acuerdos conjuntos, hay participaciones conjuntas y hay negocios conjuntos que ahorita ya los vamos a entrar a desagregar. Bueno, este estándar va a aplicar por todas las entidades que sean parte de un acuerdo conjunto. Un acuerdo conjunto es un acuerdo mediante el cual dos o más partes mantienen el control conjunto, ¿sí? Allí se divide el poder sobre el control, o más bien se divide el control sobre un fin específico. Las partes están obligadas por un acuerdo contractual, ¿sí? Está previamente establecido. El acuerdo contractual otorga a dos o más de estas partes control conjunto sobre dicho acuerdo, ¿sí? No existe, digamos, como en los estados financieros consolidados, una única entidad que controla, sino que el control se divide entre dos o más entidades. El control conjunto es el reparto del control contractualmente decidido de un acuerdo que existe solo cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requiere el consentimiento unánime de las partes que comparten el control, ¿sí? Entonces recordemos que en los estados financieros consolidados la entidad controladora tenía esa decisión sobre las actividades relevantes de la entidad en la que estaba participando. En este caso, esas decisiones se dividen, se comparten, ¿sí? Esas decisiones sobre actividades relevantes se dividen entre las participantes de un acuerdo conjunto. Entonces, como les mencionaba, tenemos dos tipos de acuerdos conjuntos: operaciones conjuntas, en las cuales el control conjunto está de acuerdo o tiene derechos sobre los activos y obligaciones con respecto a sus pasivos. Entonces yo en una operación conjunta, una entidad X administra simplemente sus activos, sus pasivos, sus ingresos, sus costos, sus gastos, y pues obviamente los que tiene destinados a este acuerdo conjunto. En el negocio conjunto sí hay una inversión, sí se maneja podríamos decirlo, un patrimonio autónomo. En este caso se va a reconocer de acuerdo al porcentaje de participación patrimonial, y allí utilizamos el método de participación patrimonial de la NIC 28 que nos habla al respecto. ¿Listo? Entonces, un operador conjunto reconocerá en relación a su participación en una operación conjunta, incluyendo su participación conjuntamente, activos, pasivos, ingresos y gastos que tenga destinados para ese acuerdo conjunto. ¿Listo? Los activos, pasivos, ingresos y gastos que se tengan destinados para este acuerdo. Por su parte, un participante de un negocio conjunto reconocerá su participación en este negocio conjunto como una inversión y contabilizará esta inversión utilizando el método de participación patrimonial que está en la NIC 28. ¿Listo?
Entonces esta es la diferencia fundamental. Una operación conjunta simplemente va a entrar a reconocer activos, pasivos, ingresos y gastos que se tengan destinados en este acuerdo conjunto. En un negocio conjunto sí se va a reconocer una inversión en proporción a la participación que se tenga en dicho negocio. ¿Listo? ¿Sobre esta alguna duda? Ya. En los acuerdos conjuntos, perdón, en las operaciones, en los operadores conjuntos tienen una responsabilidad solidaria, ¿sí? En este caso presentan una responsabilidad solidaria. Si hablamos de un negocio conjunto, esto sí va bajo una responsabilidad limitada a la porción de participación. Entonces es dependiendo de quién tenga la mayor participación tal vez dentro del negocio conjunto si estamos hablando acá, y si no, pues allí tendrá una participación o una responsabilidad solidaria, y ahí tendría que entrar a debatirse o a discernir, digamos, esta decisión sobre los terceros. Bueno, las marcas no se registran bajo la norma internacional. Digamos, ese crédito mercantil que se adquiriría ya sería una combinación de negocios o sería en una consolidación de estados financieros. Pero como ya les mencionaba, si estamos hablando de un contrato de joint venture, tiene las características de una operación conjunta. Unos ponen una parte de su capital, me dicen efectivo, y otros se comprometen a otros activos, pueden ser no financieros. El que pone su capital, pues va a administrar su capital dentro de ese acuerdo conjunto. Quien pone los activos no financieros va a ser el responsable de administrar esos activos no financieros dentro del negocio conjunto. Obviamente, pues cada uno va a tener pues tiene una participación, puede tener una utilidad, pero pues en proporción a su participación. Pero en este caso no hay, digamos, un patrimonio independiente en el que yo tenga que reconocer una inversión, sino que simplemente me cargo de administrar los activos que destiné para el acuerdo conjunto. En este caso, pues una participación conjunta, que digamos es la naturaleza muy común de los contratos de joint venture.